Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creality Ideas. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con el proyecto número 3 de la serie navideña. Vamos a hacer esta bolsita de regalo para regalarle a algún niño. Vamos a necesitar una bolsita de papel craft y en este caso yo tomé este tamaño de bolsita, pero bueno, si tienen uno más pequeño no va a hacer falta recortarlo. En este caso era muy larguita, entonces recorté la bolsita a 10 centímetros más o menos y hice una línea con la regla y la recorté. Una vez que la tenemos recortada la bolsita, vamos a pintarla con un color manteca. En este caso yo utilicé amarillo de Nápoles y blanco. Y para hacer el color manteca, la vamos a pintar toda la bolsita con casi nada de agua, chicas, porque estamos trabajando con papel. En este caso yo tenía una bolsita y la quise reciclar para hacer un regalo. Entonces vamos a pintarla toda de color manteca o también un amarillito pálido. Con el sobrante que recortamos vamos a hacer las manijas. Muy bien, vamos a tomar, esa es la manija que habíamos sacado y vamos a hacer un doblez por la mitad, a lo largo. Una vez que tenemos el doble realizado a lo largo, vamos a hacer como dos pestañitas doblando para hacia adentro de ambos lados. Ahora vamos a tomar los dobleces y los vamos a juntar, doblándolos por la mitad, de esta manera. Vamos a tomar algún adhesivo de contacto y lo vamos a pegar. Coloqué algo de peso encima, por ejemplo en este caso 2 libros, para que se pegue más rápido y no se levante. Una vez que se pegaron bien, lo que hice fue pintarlo con el mismo color de la bolsa. Tanto a la bolsa como a las manijas le di 2 manos de acrílico para que quede más pleno el color. Y como ven, coloqué 2 clips para que no se nos levante la bolsita y poder pintar. Aquí tenemos el molde de Papá Noel. Entonces yo se lo voy a dejar en la cajita de, de la descripción para que ustedes tengan el molde. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un carbónico y calcar el molde en la bolsita. Vamos a sostener el papel carbónico con cinta de desmascarar, lo ponemos en la parte superior de la mano como ven que estoy haciendo para que no tenga demasiado agarre y no nos rompa el papel. Hacemos lo mismo para pegar el molde al carbónico. Les quiero comentar que, bueno, no todas sabemos dibujar, entonces es bueno tener moldes, alguna fotocopia, dibujo, bajan algo de internet. Entonces lo bueno es calcar, chicas. Es infalible. Uno calca y después pinta. Se resume mucho el trabajo de esa manera. Bueno, ya tenemos listo nuestro dibujo. En la parte inferior vamos a hacer también una línea del ancho de la regla. Y ahora sí, lista para pintar. Vamos a tomar un color verde palta y vamos a pintar la línea que realizamos toda de verde. Una vez que terminamos, vamos a pintar el gorro en color rojo bordó, luego celeste y amarillo maíz. Vamos a tomar un pincel número 6 en este caso, pero también podemos utilizar un 4 en la zona más pequeña. Si es necesario, vamos a darle 2 manos y vamos a dejar secar entre mano y mano para que nos quede un color pleno. Vamos a aprovechar que estamos con el mismo color bordeaux y vamos a hacer la otra franja del gorro.
Muy bien, ahí nos quedó las dos partes del gorro pintada de bordo. Ahora vamos a pasar al otro color. Como ven, acá cambié de pincel, tomé el pincel número 4 y vamos a pintar en esta zona del gorro con color maíz. Siempre enjuaguen el pincel para cambiar de color. En este caso yo tomé color cian y lo mezclé con un poquito de blanco para formar así un celeste. Y ahora vamos a pintar la mancha de color negro, o sea que sería como si tuviese guantes. Pintamos de blanco antiguo las partes del gorro y la barba. No nos olvidemos del pompón del gorro, que también va en blanco antiguo. De color piel, la carita. Y por supuesto la nariz. Vamos a tomar un sellito, el que más nos guste. Yo en este caso utilicé un sellito de corazón realizado casero y sellé todo el borde de la parte inferior. También utilicé otro sellito que es de cajita de regalo. También quiero aclararle que podemos hacerlo a mano alzada. Utilicé también un stencil con cuadraditos y un taponador de esponja. Entonces, en la parte superior del gorro, digamos donde está la parte blanca, lo que hice fue un estarcido, ¿sí? Y queda como un cuadrillé. En la parte celeste del gorro tomé el pincel y con el cabo del pincel hice unos círculos en color azul marino. En la parte amarilla, en la parte color maíz, tomé un liner y hice unas líneas con color blanco antiguo. Luego tomé un stencil de estrellita y se lo coloqué en las partes rojas del gorro. Vamos a realizar el flotado de toda la figura. Para esto tomamos un pincel pequeño, puede ser número 6, número 4, y vamos nada más que a colocarle acrílico a la punta del pincel y a la otra mitad del pincel agua. Lo vamos a descargar un poquito en una servilleta si es necesario y vamos a hacer el flotado. También hicimos pincel seco con un pincel bastante viejito. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de acrílico blanco, descargarlo bien en una servilleta que quede apenita de un poquito de pintura en el pincel y lo vamos a pasar en el centro de los guantecitos. Y así hacemos con toda la figura. También hacemos pincel seco con color bordó en los cachetes. Con un pincel redondo número 6 vamos a hacerle las cejas. Con un marcador indeleble vamos a hacerle los ojitos. Vamos a darle un toque de luz en las mejillas, como también en la nariz. Aquí utilicé unos sellitos,
las cajitas de regalo y vamos a hacerlo en toda la cajita, y luego vamos a utilizar otro sello que va a ser con la frase Feliz Navidad. Aquí tenemos la manijita. Lo que vamos a hacer es hacerle líneas en color bordó y luego los laterales con un verde. Así hago lo mismo con las dos manijitas. Ahora vamos a hacer una perforación en la parte superior de la caja para poner las manijas. También vamos a hacer una perforación en las manijas. Vamos a utilizar estos ganchitos mariposa para poder agarrar de la bolsa a la manija. De esta manera, colocamos el ganchito en la perforación de la manija y luego en la bolsa. Y hacemos lo mismo con la otra manija. Y aquí terminamos la bolsa. Espero que te haya gustado, una linda idea para regalar. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso enorme a todas y nos vemos muy prontito. Chao.